El Sahara es el desierto más grande del mundo fuera de los polos. 9.100.200.000 kilómetros cuadrados de arena, roca, sal y silencio que se extienden desde el Atlántico hasta el Mar Rojo, atravesando 11 países y conteniendo en su interior los secretos más oscuros, los cadáveres más antiguos y las anomalías más perturbadoras que ningún lugar habitado del planeta ha logrado acumular en 10.000 años de historia humana documentada. Lo que van a ver a continuación no son relatos de espejismos ni historias de caravanas perdidas. Son los secretos más profundos del Sahara, los casos que los gobiernos de la región clasificaron sin explicación, los fenómenos que la ciencia registró y luego prefirió no publicar, y las criaturas que los pueblos del desierto describen con una consistencia que ningún folclorista ha logrado explicar como invención. Bienvenidos al iceberg de los misterios más aterradores del Sahara. Existe una imagen que la mayoría de las personas nunca asocia con el Sahara y que sin embargo es científicamente indiscutible. Hace apenas 6.000 años, el territorio que hoy llamamos el desierto más letal del planeta era una sabana verde, húmeda y habitada, con lagos de agua dulce, ríos permanentes, hipopótamos, elefantes y una densidad de población humana comparable a la del Egipto antiguo en su apogeo. Este período se llama el período húmedo africano, o el Sahara Verde, y está documentado con precisión por la paleoclimatología, la geología y la arqueología desde los años 70 del siglo XX. Los estudios publicados en la revista científica PNAS en 2015 confirman que el antiguo lago Mega Chad, ubicado en lo que hoy es el Chad, Nigeria, Níger y Camerún, alcanzó en ese periodo un área de más de 360.000 kilómetros cuadrados. Para que te des una idea de esta monstruosidad, esto lo hacía más grande que todos los grandes lagos de Norteamérica juntos. Las pinturas rupestres del macizo del Tassili Najer, en el sur de Argelia, fechadas entre 6.000 y 10.000 años antes del presente, muestran con un detalle extraordinario jirafas, rinocerontes, hipopótamos, ganado doméstico y figuras humanas nadando en ríos que hoy son dunas de arena seca. Lo inquietante es que la transición de ese Sahara verde y fértil al desierto inhabitable que conocemos ocurrió en un período geológicamente brevísimo. Entre 4.800 y 4.200 años antes del presente, en apenas 600 años, el Sahara perdió prácticamente toda su vegetación y precipitación. Y nadie tiene una explicación completamente satisfactoria de por qué esa transición fue tan rápida, tan total y tan permanente. Para los climatólogos, la retroalimentación entre la pérdida de vegetación, el aumento del albedo de la superficie y los cambios en la circulación monzónica explican el colapso. Para los investigadores que han estudiado los registros arqueológicos de esa transición, lo que resulta difícil de explicar es que las poblaciones humanas que vivían en el Sahara Verde no simplemente emigraron al norte. Algunas de sus comunidades más grandes desaparecieron sin registro de migración. Entre todas las formas que adopta el Sahara, la más aterradora desde un punto de vista puramente físico no es la roca, no es la sal, no es el calor. Es el ERG, los grandes mares de arena con dunas en movimiento que cubren aproximadamente el 25% de la superficie total del desierto y que se comportan, según los geólogos, con una lógica propia que durante siglos fue incomprensible para los exploradores que intentaban cruzarlos. El Gran Erg Oriental, ubicado entre Argelia y Túnez, cubre más de 192.000 kilómetros cuadrados de arena en movimiento constante. Sus dunas alcanzan alturas de hasta 180 metros y se desplazan entre 10 y 30 metros por año en dirección predominantemente sur-suroeste. El Gran Erg Occidental, al norte de Argelia, es su gemelo más extenso, con 246.000 kilómetros cuadrados. En el centro de Libia,
el mar de arena de Calancio arde a más de 77 grados centígrados. Pero lo verdaderamente aterrador de estos gigantes de arena ocurre cuando el viento sopla. Las dunas emiten un rugido profundo y vibrante, como el lamento de una bestia gigante bajo la tierra. Hoy los científicos lo llaman el canto de las dunas. Pero durante siglos, los viajeros que cruzaban el Sahara creían que el desierto les hablaba, y quienes se atrevían a seguir esa voz terminaban siendo tragados por él. Desde el espacio, en las imágenes satelitales de la región de Ouadane, en el centro-oeste de Mauritania, hay algo que no debería existir y sin embargo es perfectamente visible. Un círculo casi perfecto de 50 kilómetros de diámetro, tallado en la roca del desierto, con bandas concéntricas de diferentes tipos de roca que forman un patrón tan geométricamente preciso que los primeros astronautas que lo vieron desde el espacio en los años 60 lo reportaron como una estructura de origen incierto. La estructura se llama la Richat, o el Ojo del Sahara. Fue avistada por primera vez desde el espacio por los astronautas de la misión Gemini IV en 1965. Y durante años fue considerada por algunos investigadores como el posible sitio de impacto de un meteorito, o en las versiones más especulativas, una construcción de origen no convencional. Los estudios geológicos realizados a partir de los años 80 determinaron que la Richat es una cúpula geológica formada por erosión diferencial sobre rocas sedimentarias y volcánicas con una antigüedad de entre 100 millones y 500 millones de años, y que su forma circular se debe a la geometría de las capas de roca subyacentes y no a ningún impacto o diseño externo. Lo inquietante es que las investigaciones de George S. Alexander, que luego fueron popularizadas en 2018 por el investigador Jimmy Corsetti, argumentaban que las dimensiones físicas de la Richat, su posición geográfica y sus características geológicas coincidían con la descripción que Platón hizo de la Atlántida en los diálogos Timeo y Critias, escritos alrededor del 360 a.C. Para los geólogos, la Richat es un ejemplo magnífico de erosión diferencial en un ambiente árido, completamente explicable, sin necesidad de invocar civilizaciones perdidas. Pero para quienes han profundizado en la estructura, la coincidencia con la descripción de Platón, escrita 2300 años antes de que nadie pudiera ver la Richat desde el cielo, sigue siendo una de esas perturbadoras preguntas que la geología da por cerradas, pero que el misterio humano se niega a soltar. En las dunas del Sahara Norte y el Sahara Central vive uno de los predadores más eficientes y más silenciosamente aterradores del desierto. Cerastes cerastes, la víbora cornuda del Sahara, que los pueblos del norte de África conocen desde hace milenios por su capacidad de matar sin ser vista, sin ser escuchada y en muchos casos sin dejar ninguna señal visible de su presencia hasta que el veneno ya ha comenzado su trabajo. Cerastes mide entre 40 y 80 centímetros de longitud. Tiene un cuerpo de color arena que la hace prácticamente invisible sobre la superficie del desierto, y posee 2 cuernos sobre los ojos cuya función no ha sido completamente esclarecida, aunque se cree que ayudan a la estabilidad de los ojos bajo la arena cuando el animal se entierra. Porque la víbora cornuda del Sahara no espera en la superficie. Se entierra completamente en la arena dejando expuestos únicamente los ojos y los cuernos. Puede permanecer así durante días, y cuando detecta vibraciones en el suelo correspondientes a una presa, emerge y ataca en un movimiento que los herpetólogos han cronometrado en menos de 1 segundo. Su veneno es hemotóxico, destruye los tejidos y las membranas celulares, y sin tratamiento causa la muerte entre 12 y 48 horas después de la mordedura. Para los médicos y herpetólogos, Cerastes cerastes es un depredador perfectamente explicable, con una mecánica de caza extraordinariamente optimizada por millones de años de evolución. Para los tuareg
que cruzan el Sahara desde hace siglos, la víbora cornuda es la muerte que ya está debajo de tus pies antes de que la veas. Y los que han sobrevivido a un encuentro con ella son, estadísticamente, los que nunca llegaron a verla venir. En el año 524 a.C., el rey persa Cambises II, hijo de Ciro el Grande y conquistador de Egipto, envió un ejército de 50.000 hombres desde el oasis de Tebas, en el sur de Egipto, hacia el oasis de Siwa, en el desierto occidental, con la misión de destruir el oráculo de Amón, que había pronunciado una profecía desfavorable sobre su reinado. El ejército partió, no llegó, nunca regresó. De 50.000 soldados equipados para el combate, con provisiones, animales de carga y toda la infraestructura logística de la máquina militar más poderosa de esa era, no sobrevivió ninguno. No regresó un mensajero, no escapó un desertor, no fue encontrado un cadáver identificable. Heródoto, que escribió sobre el episodio aproximadamente 80 años después de que ocurriera, consignó únicamente que el ejército había sido destruido por una tormenta de arena. El propio Heródoto reconocía que esta información provenía de fuentes egipcias y que no había testimonios directos persas del evento. La búsqueda del ejército perdido de Cambises es uno de los proyectos arqueológicos más persistentes del Egipto moderno. En 2009, los arqueólogos italianos Angelo y Alfredo Castiglioni anunciaron haber encontrado en el desierto de Saad, entre Siwa y el desierto egipcio occidental, restos humanos, herramientas de hierro y piezas de armadura persa que podrían corresponder a soldados de esa campaña. Los descubrimientos fueron publicados inicialmente con considerable entusiasmo mediático. Sin embargo, la comunidad arqueológica recibió los hallazgos con escepticismo. Sin una excavación sistemática y publicada en una revista revisada por pares, los restos no podían ser atribuidos con certeza al ejército de Cambises versus cualquier otra muerte en el desierto de periodos posteriores. Lo inquietante es la escala del evento, no su ocurrencia. Una tormenta de arena, por violenta que sea, no borra a 50.000 personas sin dejar absolutamente ningún rastro recuperable en 2.500 años de búsquedas. Los cadáveres se momifican en el desierto, no desaparecen. El equipo metálico persiste durante milenios bajo la arena. Si hay 50.000 soldados enterrados en algún punto entre Tebas y Siwa, son el yacimiento arqueológico sin descubrir más grande de la historia del mundo antiguo. Para los historiadores y arqueólogos, el ejército probablemente sucumbió a una combinación de calor, sed y desorientación en una tormenta, y sus restos están dispersos en un área de miles de kilómetros cuadrados esperando ser encontrados. Para quienes han estudiado la geografía del recorrido y los vientos predominantes, hay algo que la explicación de tormenta de arena no resuelve. Ninguna tormenta de arena, ni siquiera las más violentas registradas en el Sahara moderno, borra la evidencia física de 50.000 personas sin dejar absolutamente nada. En agosto de 1854, el explorador y geógrafo alemán Heinrich Barth se encontraba solo en el Sahara Central, en el macizo del Air, en el actual Níger, después de haberse separado de su grupo de escolta en circunstancias que sus diarios, publicados en Berlín entre 1857 y 1858, bajo el título Travels and Discoveries in North and Central Africa, describen con una precisión que resulta clínicamente perturbadora. Barth había agotado sus reservas de agua. Su camello estaba muerto. La temperatura diurna superaba los 45 grados. Llevaba más de 30 horas sin agua cuando tomó la decisión, documentada en su propio diario, de practicarse una incisión en el brazo y beber su propia sangre para sobrevivir el tiempo suficiente hasta que encontrara agua o su grupo lo encontrara a él. Lo hizo. Sobrevivió.
Fue encontrado por un grupo de pastores tuareg que lo llevaron a un pozo. Barth continuó su expedición. Completó 5 años de exploración ininterrumpida en el Sahara y el Sahel, y regresó a Europa con los mapas geográficos más precisos del Sahara Central, producidos hasta esa fecha, muchos de los cuales no fueron superados hasta la aparición de la fotografía aérea en el siglo XX. Lo que los textos sobre Barth raramente mencionan con detalle es lo que sus diarios describen durante esas 30 horas de desorientación extrema antes de ser rescatado. Barth, un hombre formado como académico riguroso en las universidades de Berlín y Londres, con doctorado en filología clásica y árabe, consignó haber experimentado lo que describía como visiones de estructuras imposibles en el horizonte, torres de piedra negra que se movían y que emitían un sonido similar al canto gregoriano, y haber encontrado, antes de perder temporalmente la conciencia, huellas de pies descalzos de tamaño anormalmente grande en la arena que rodeaba su posición. Lo inquietante es que Barth atribuyó en su diario ambas experiencias a la alucinación producida por la deshidratación severa y el golpe de calor. Pero consignó igualmente que las huellas estaban presentes cuando despertó, que no correspondían a sus propios pies y que seguían una dirección diferente a la que tomó el grupo de tuareg que lo rescató. Para los médicos, las alucinaciones visuales y auditivas durante deshidratación severa son perfectamente documentadas. Para quienes leen el diario completo de Barth, y no solo los extractos editados para publicación, hay una nota al margen de esa página, escrita aparentemente en un momento posterior, que dice simplemente en latín: «Non omnia quae vidi erant somnia». No todo lo que vi eran sueños. En el actual territorio del Fezzan, en el suroeste de Libia, entre los siglos VII a.C. y el siglo VI después de Cristo, floreció una de las civilizaciones más técnicamente sofisticadas del mundo antiguo que prácticamente nadie fuera de los especialistas conoce. Los garamantes, una cultura bereber del Sahara que construyó un sistema de ingeniería hidráulica subterránea sin precedentes en el mundo antiguo y que gobernó un territorio de más de 350.000 kilómetros cuadrados durante más de un milenio. Los garamantes son mencionados por Heródoto, por Plinio el Viejo y por varios autores romanos como un pueblo guerrero y comerciante del interior del Sahara. Pero fue solo a partir de las excavaciones arqueológicas realizadas por David Mattingly de la Universidad de Leicester entre 1990 y 2010, publicadas en su obra The Archaeology of Fezzan en 4 volúmenes, que la escala real de la civilización garamante se hizo evidente. Los garamantes construyeron más de 3.500 kilómetros de túneles subterráneos llamados fogaras para transportar agua subterránea desde los acuíferos del desierto hacia sus campos y ciudades, irrigando miles de hectáreas en lo que hoy es un desierto absolutamente árido. Tenían ciudades con plazas, mercados, palacetes y necrópolis con más de 40.000 tumbas documentadas. Comerciaban con Roma, Cartago y el África subsahariana. Tenían esclavos y esclavas, comercio en oro y sal, y una tradición militar que resistió los intentos de colonización romana durante décadas. Lo inquietante es que hacia el siglo VI después de Cristo, la civilización garamante colapsó relativamente rápido. La explicación académica más aceptada es que agotaron sus acuíferos subterráneos y que sin agua, el desierto simplemente los venció. Pero los estudios hidrogeológicos publicados por la Universidad de Durham entre 2008 y 2012 muestran que los acuíferos del Fezzan eran considerablemente más profundos y extensos de lo que el modelo de colapso por agotamiento requiere, y que el volumen de agua extraído por las fogaras garamantes habría tardado varios siglos adicionales en agotarlos completamente. Para los arqueólogos, el colapso garamante es un caso clásico de civilización que superó la capacidad de carga de su entorno.
Para los investigadores que han revisado los registros árabes de los primeros conquistadores islámicos del Fezzan en el siglo VII, los árabes describieron encontrar las ciudades garamantes no en ruinas progresivas, sino en un estado que sus propias crónicas describen como abandonadas de repente, como si la gente hubiera salido a caminar y no hubiera vuelto. Las mesas estaban puestas, los objetos personales en su lugar, los graneros con comida. Una civilización entera que simplemente no estaba. Entre los pueblos tuareg que habitan el Sahara Central, el sistema de creencias sobre el mundo invisible es tan preciso y tan geográficamente específico como sus mapas de rutas de agua. Cada pozo, cada paso de montaña y cada tramo de desierto abierto tiene una entidad asociada, una presencia que los tuareg describen con nombres y características tan detalladas que los antropólogos del siglo XX que las recopilaron tardaron años en decidir cómo catalogarlas: leyenda, religión, historia natural oral. El término Ould Gen, que en el árabe dialectal del norte del Sahara significa aproximadamente los hijos del desierto profundo o la descendencia del viento vacío, aparece en los registros etnográficos recopilados por el lingüista y antropólogo francés Henri Lot durante sus expediciones al Tassili Najer entre 1956 y 1960, publicados en su obra La découverte des fresques du Tassili en 1959. Lotte documentó que los guías tuareg que lo acompañaron describían ciertos sectores del macizo del Tassili, particularmente las gargantas más profundas y los valles sin salida, como lugares donde los Ouled Gen hacían su trabajo, una frase que los guías se negaron a elaborar con más detalle. Las descripciones físicas de los Ouled Gen, recogidas por distintos etnógrafos en distintas comunidades tuareg a lo largo del siglo XX, son notablemente consistentes. Seres de estatura superior a la humana, con una forma vagamente humanoide, pero con proporciones incorrectas, especialmente en las extremidades, capaces de moverse con una velocidad que los testigos siempre describen como incompatible con un cuerpo físico sólido, que aparecen principalmente al atardecer y al amanecer en los sectores más áridos del desierto, y cuyo contacto con humanos invariablemente resulta en que el humano se pierde, desaparece o muere. Lo inquietante no es la existencia de estas creencias. En todas las culturas del mundo existen entidades sobrenaturales asociadas a los espacios peligrosos. Lo inquietante es el nivel de especificidad geográfica. Los tuareg no describen a los Ouled Gen como presentes en todo el desierto, sino en localizaciones particulares, algunos de las cuales coinciden con los sitios donde mayor concentración de muertes inexplicadas de caravanas históricas se documentó en los archivos coloniales franceses. Para los antropólogos, los Ouled Gen son la personificación cultural del peligro real del desierto. La desorientación, el calor, la sed, los espejismos. Para los guías tuareg, que aún hoy rechazan entrar a ciertos valles del Tassili sin importar la remuneración que se les ofrezca, la explicación antropológica es útil para los libros académicos. El desierto, dicen, no necesita que lo expliques para matarte. El macizo del Tassili Najer, en el sureste de Argelia, contiene uno de los conjuntos de arte rupestre más grandes y mejor conservados del mundo. Más de 15.000 grabados y pinturas distribuidos a lo largo de 800 kilómetros cuadrados de meseta rocosa, fechados entre 10.000 y 2.000 años antes del presente y declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1982. La mayoría de las pinturas rupestres del Tassili representan lo que los arqueólogos esperan encontrar: escenas de caza, figuras de animales, rituales con máscaras, figuras humanas en movimiento.
Pero hay una categoría de figuras en el Tassili que no encaja con ninguna de esas categorías y que ha generado décadas de debate académico: las figuras de los hombres redondos, denominadas así por el arqueólogo Henri Lotte en sus estudios de los años 50, que representan figuras humanoides con cabezas perfectamente esféricas, sin rasgos faciales visibles, con cuerpos desproporcionados y posturas que no corresponden a la representación humana natural de ninguna tradición artística conocida. Las figuras de los hombres redondos aparecen en sitios del Tassili fechados entre 8.000 y 5.000 años antes del presente. Algunas de ellas miden en la roca varios metros de altura. Están pintadas con pigmentos de ocre y blanco que, según el análisis espectroscópico realizado por el Centro Nacional de Prehistoria de Périgueux en 1993, son de composición diferente a los pigmentos utilizados para las figuras animales y humanas normales en el mismo sitio, lo que sugiere que fueron creadas en períodos distintos o por artistas distintos con acceso a materias primas diferentes. Lo inquietante es que las interpretaciones académicas de las figuras de los hombres redondos oscilan entre representaciones de personas usando máscaras rituales, representaciones chamánicas de estados alterados de conciencia y la opción que varios prehistoriadores incluyen en sus análisis, con notable incomodidad, que representan seres que los artistas del Tassili vieron y consideraron suficientemente diferentes de los humanos como para retratarlos de manera radicalmente distinta a cualquier figura humana del mismo corpus pictórico. Para los arqueólogos y prehistoriadores, las figuras de los hombres redondos son expresiones de rituales chamánicos o de estados visionarios inducidos por plantas, perfectamente paralelos a tradiciones similares documentadas en arte rupestre de otros continentes. Para los investigadores de otras disciplinas que han estudiado su distribución geográfica específica en el Tassili, resulta llamativo que se concentren precisamente en los valles más inaccesibles y profundos del macizo, los mismos valles donde los guías tuareg dicen que no se entra. El lago Chad, situado en la cuenca de 4 países en el borde sur central del Sahara, es uno de los cuerpos de agua más extraños del planeta desde un punto de vista hidrológico. Un lago que en el transcurso de 50 años se ha reducido al 90% de su superficie original, que cambia de forma, de profundidad y de posición geográfica entre estaciones, y que sin embargo no desaparece completamente a pesar de carecer de salida visible al mar y de recibir cantidades de precipitación que los modelos hidrológicos estándar predicen insuficientes para mantenerlo. En 1960, el lago Chad tenía una superficie de aproximadamente 25.000 kilómetros cuadrados. En 2020, su superficie era de aproximadamente 2.500 kilómetros cuadrados en el período de mayor reducción estacional. El proceso de contracción es real. Está perfectamente documentado por imágenes satelitales desde 1972 y es atribuido por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático a una combinación de cambio climático, sobre extracción de agua para irrigación agrícola y variabilidad en las precipitaciones del Sahel. Sin embargo, la tasa de evaporación medida del lago es consistentemente mayor que lo que los aportes hídricos documentados justifican, y el lago alimenta una serie de acuíferos subterráneos que, según los modelos publicados en el Journal of Hydrology en 2014, van mucho más lejos y son mucho más profundos de lo que la cuenca visible del lago sugeriría. Lo inquietante es que bajo el lago Chad, a profundidades entre 100 y 400 metros, existen sistemas de acuíferos de agua fósil que en varios puntos presentan características químicas imposibles de explicar únicamente por la infiltración del lago actual. El agua en esos acuíferos tiene firmas isotópicas que indican que fue capturada bajo condiciones climáticas radicalmente diferentes.
Y en algunos sectores, estudiados por el equipo hidrogeológico de la Unión Africana en 2008, el agua tenía una temperatura subterránea que excedía el modelo geotérmico estándar para esa profundidad y esa región. Para los hidrólogos, el lago Chad y sus sistemas subterráneos son un ejemplo extraordinario de la complejidad de los sistemas acuíferos del Sahara. Para los pescadores de las comunidades que viven en sus orillas desde hace miles de años, el lago es un ser vivo que decide cuánta agua muestra y cuánta guarda. Y dicen que en los años de mayor contracción, cuando la orilla retrocede más de lo normal, aparecen en el fondo expuesto estructuras que se ven como paredes, como habitaciones, como cosas que alguien construyó debajo del agua mucho antes de que hubiera lago. En el oasis de Abalesa, en el extremo sur del macizo del Hogar, en el Argelia profunda, existe una tumba que fue excavada en 1925 por el oficial y arqueólogo francés Byron Cohn de Prorock y que sigue siendo, casi un siglo después, el objeto arqueológico más desconcertante del Sahara Central. La tumba pertenece a una mujer que murió aproximadamente entre los siglos III y V después de Cristo, según las dataciones por carbono 14 realizadas en los años 80. Los tuareg la llaman Tin Hinan, cuyo nombre en tamashek significa la del lugar lejano o la errante, y la consideran la madre fundadora de todos los clanes tuareg nobles. Su esqueleto, el de una mujer de entre 30 y 40 años de edad en el momento de su muerte, medía alrededor de 1,78 m, considerablemente más alto que el promedio femenino de esa época y región. Fue enterrada con joyas de oro y plata de notable refinamiento artístico, con recipientes de vidrio de origen romano o mediterráneo, con alimentos, con recipientes de cerámica de tradición subsahariana, y en el detalle que más ha desconcertado a los arqueólogos, con 7 brazaletes de plata en el brazo derecho y 1 de oro en el izquierdo. Lo inquietante es que en la muñeca derecha de Tin Hinan, junto a los 7 brazaletes de plata, había un objeto que Byron Cohn de Prorock catalogó en 1925 simplemente como medalla circular de metal desconocido. Análisis posteriores, realizados en los años 70 por el Museo del Hombre de París, determinaron que ese objeto tenía marcas en una cara que no correspondían a ningún sistema de escritura o grabado conocido del norte de África, el Mediterráneo ni el Medio Oriente de esa época, y que el metal del que estaba compuesto tenía una composición de aleación que no coincidía con ninguna técnica metalúrgica documentada en la región para ese período histórico. Para los arqueólogos, el objeto es probablemente un artefacto de intercambio comercial de procedencia no determinada, posiblemente de origen mediterráneo tardío o persa, cuyas marcas podrían corresponder a un sistema de escritura menor aún no identificado. El objeto está actualmente en el Museo Nacional de Prehistoria y Etnografía de Argel. Para los tuareg que veneran a Tin Hinan como ancestro fundadora de su civilización, lo que llevaba en la muñeca no era una medalla, era una llave. En el desierto occidental de Egipto, en la gran mar de arena que se extiende entre el valle del Nilo y la frontera con Libia, existe esparcido sobre una superficie de aproximadamente 25 kilómetros cuadrados un material que es al mismo tiempo uno de los objetos naturales más hermosos y más perturbadores que cualquier geólogo haya encontrado en un desierto terrestre: el vidrio del desierto de Libia, también conocido como vidrio líbico. Son fragmentos de sílice fundida de color amarillo verdoso translúcido, con una pureza de dióxido de silicio de hasta 98%, que se encuentran en cantidades estimadas en aproximadamente 14 millones de toneladas dispersos sobre el desierto. Se formaron hace aproximadamente 29 millones de años, según las dataciones por fisión de trazas publicadas en la revista Earth and Planetary Science Letters.
Su temperatura de formación fue de al menos 1700 grados centígrados, lo que solo puede lograrse mediante el impacto de un meteorito o mediante una explosión aérea de un bólido de gran tamaño que fundiría la arena en la superficie sin dejar un cráter clásico de impacto. El vidrio líbico no es un misterio sin explicación científica básica. Su origen de impacto extraterrestre es ampliamente aceptado. Lo que es extraordinario y raramente mencionado en los textos divulgativos es que este material fue conocido y usado por los antiguos egipcios mucho antes de que ningún geólogo moderno lo catalogara. El pectoral funerario del faraón Tutankamón, encontrado en su tumba en 1922 por Howard Carter y actualmente en el Museo Egipcio de El Cairo, tiene en su centro un escarabajo tallado en vidrio líbico, identificado como tal por el gemólogo y geólogo Vincenzo de Michele en 1999. Los egipcios del siglo XIV, a.C., viajaron o comerciaron hasta el Gran Mar de Arena. Recogieron fragmentos de este material inusual, lo tallaron con precisión y lo colocaron en la joya más sagrada del ajuar funerario del faraón más famoso del mundo antiguo. Lo inquietante no es que lo encontraran. Lo inquietante es que lo reconocieran como algo especial entre toda la piedra y la arena del desierto, que lo trabajaran con la precisión suficiente como para producir un escarabajo de alta calidad artística y que lo colocaran exactamente en el centro del amuleto de protección más importante de la cultura, más obsesionada con el significado de los objetos funerarios que ha existido. ¿Qué sabían los egipcios sobre ese vidrio nacido de fuego del cielo que los llevó a colocarlo en el corazón del protector eterno de su rey? Para los egiptólogos, el pectoral de Tutankamón usa el vidrio líbico simplemente como una piedra preciosa de origen exótico, de la misma manera en que otras culturas han usado materiales raros y hermosos en sus objetos sagrados. Para los que han estudiado la posición específica del escarabajo dentro del pectoral y su relación con los jeroglíficos que lo rodean, los textos hacen referencia explícita a la piedra del dios que cayó del cielo. Sabían exactamente de dónde venía. Durante la Guerra Fría, el Sahara fue un escenario de actividades militares de varias potencias que dejaron en el desierto infraestructura, residuos y, en algunos casos, instalaciones cuya existencia solo se conoce de manera fragmentaria a través de documentos desclasificados décadas después de los hechos. Francia realizó 17 ensayos nucleares en el Sahara argelino entre 1960 y 1966, en los sitios de Regan y Eker, en el Hogar. El primer ensayo, llamado Gerboise Bleu y realizado el 13 de febrero de 1960, fue una detonación atmosférica de 70 kilotones, casi 5 veces la potencia de la bomba de Hiroshima. El propio gobierno francés reconoció en mapas desclasificados en 2013 por el Ministerio de Defensa que la lluvia radiactiva de esos ensayos no se limitó a un área pequeña, sino que cruzó miles de kilómetros, afectando a todo el norte de África con niveles de radiactividad superiores a los límites de seguridad actuales. La documentación fue parcialmente desclasificada en respuesta a presiones del gobierno argelino, pero la información sobre los desechos enterrados sigue clasificada. Lo que es menos conocido y más perturbador es lo que varios periodistas y activistas argelinos han documentado desde los años 90. En el área de Regan y sus alrededores, los pozos de agua que la población local usa para consumo propio presentan desde los años 70 niveles de contaminación radiactiva documentados por el Instituto Pasteur de Argelia, y la tasa de ciertos tipos de cáncer y de malformaciones congénitas en las comunidades del área es significativamente más alta que el promedio nacional. El gobierno francés rechazó durante décadas la conexión causal. En 2010 aprobó una ley de compensación para las víctimas, pero su implementación práctica ha sido objeto de críticas persistentes por parte de organizaciones de derechos humanos. Lo inquietante,
es que el alcance real de la contaminación nuclear del Sahara argelino nunca ha sido mapeado en su totalidad de manera pública. Los datos del informe de 2013 son los más completos disponibles, y aún así son parciales. Lo que realmente esconden los documentos que permanecen bajo el secreto militar francés es una pregunta cuya respuesta el gobierno no ha considerado conveniente responder. Para los geofísicos y especialistas en seguridad nuclear, la contaminación radiactiva del Sahara argelino es una tragedia histórica producto de las prácticas de seguridad insuficientes de la Guerra Fría. Para los habitantes de Regan, In Eker y los asentamientos circundantes, es una realidad cotidiana que sus hijos heredarán y cuyos límites letales todavía nadie ha tenido el valor de mapear completamente. Existe en el imaginario de los exploradores del Sahara una ciudad que se ha buscado durante 700 años, mencionada en un enigmático manuscrito árabe del siglo XV llamado Libro de las Perlas Ocultas, o Kitab al-Kanuz. Generaciones de buscadores han perseguido este lugar sin encontrarlo, o en los casos más inquietantes, quizás encontrándolo sin poder volver para contarlo. Zersura, la ciudad blanca de los oasis. La descripción de Zersura en el manuscrito original, una especie de guía medieval para cazadores de tesoros, es muy específica. Una ciudad de casas blancas como palomas, ubicada en un oasis, con una puerta de piedra sobre la que está tallado un pájaro, y con un rey y una reina dormidos dentro de un palacio rodeado de riquezas. El texto advierte que quienes entren en Zersura podrán tomar lo que quieran, pero si despiertan a los reyes, el desierto no los dejará salir nunca. La búsqueda moderna de Zersura comenzó en el siglo XIX, con exploradores como Gerard Rolfs y John Gardner Wilkinson, y alcanzó su apogeo en los años 30 del siglo XX con la Sociedad Zersura, fundada en 1930 y formada por figuras como el explorador húngaro László Almásy, el piloto Ralph Bagnold y el arqueólogo Patrick Clayton. Estos hombres realizaron expediciones sistemáticas en los desiertos de Egipto y Libia usando vehículos de motor y aeroplanos, descubriendo en 1932 valles verdes completamente desconocidos, ocultos dentro de la inmensa e impenetrable meseta rocosa del Kilf Kebir. Lo inquietante es que László Almásy, el explorador cuya historia inspiró la novela El paciente inglés, quedó obsesionado con un macizo montañoso de laberintos de piedra, donde las tormentas de arena cambian la geografía constantemente. Almásy encontró en esos laberintos arte rupestre de civilizaciones perdidas, como la cueva de los nadadores. Pero las leyendas beduinas de la zona aseguraban que, más allá de las rocas, existían ruinas de piedra que la arena se tragaba a voluntad. En sus expediciones de 1935 y años posteriores, varios exploradores describieron haber visto desde el aire formaciones que parecían artificiales, pero que al intentar llegar a ellas por tierra, las tormentas los obligaban a retirarse. Al volver, la entrada al cañón simplemente ya no estaba. Para los arqueólogos, Zersura es probablemente un mito construido sobre la existencia de oasis reales que las caravanas perdían de vista durante las tormentas de arena, y la búsqueda contemporánea tiene más de romanticismo que de ciencia. Pero para quienes leen los diarios de exploración de los años 30, hay algo en el tono de esos hombres que no suena a simple romanticismo. Suena a personas que vieron algo blanco brillar en medio del infierno de arena y que se preguntaron, el resto de sus vidas, si el desierto les había mostrado su mayor secreto solo para luego ocultarlo para siempre. En febrero de 1960, cuando Francia detonó su primera bomba nuclear sobre el Sahara argelino en Regane, las autoridades militares francesas habían establecido un radio de evacuación preventiva alrededor del punto de detonación. Ese radio, según los documentos desclasificados disponibles, apenas cubría a las poblaciones sedentarias más cercanas,
Lo que los informes militares no registraron de manera intencionada fue a los nómadas. El Sahara del Hogar y del área de Regane era habitado por comunidades tuareg y árabes de pastores que se desplazaban por rutas estacionales. Estas rutas podían llevarlos a cualquier punto del área de detonación en cualquier momento del año. No hubo ningún sistema de información ni de evacuación que pudiera alcanzar a poblaciones sin dirección fija y sin acceso a medios de comunicación. Los documentos del Ministerio de Defensa francés disponibles públicamente no incluyen ninguna evaluación sistemática de la exposición de estas tribus. A finales de los años 90, investigaciones de la prensa argelina en diarios como El Watan, junto con el trabajo de investigadores independientes y asociaciones de víctimas, comenzaron a armar el rompecabezas de lo que ocurrió con los nómadas del Hogar. Testimonios de supervivientes, cruzados con los escasos registros de médicos del hospital de Tamanrasset en los años 60 y 70, describen un horror silencioso. Enfermedades que los médicos coloniales de la época atribuían a causas desconocidas y que retrospectivamente presentan los síntomas exactos de la lluvia radiactiva. Pérdida masiva de cabello, quemaduras en la piel sin causa aparente, ceguera, hemorragias internas y una tasa de pérdidas de embarazo y malformaciones congénitas que ningún médico local podía explicar en ese momento. Lo verdaderamente inquietante no es que haya víctimas. Lo aterrador es que jamás se sabrá cuántas hubo. Los registros médicos del período son un agujero negro porque la población nómada rara vez acudía a los servicios de salud franceses, y los que lo hacían simplemente desaparecían de las estadísticas. Los archivos militares franceses del período permanecen fuertemente clasificados bajo la etiqueta de secreto de defensa, y los testimonios recopilados por activistas nunca fueron seguidos de una investigación oficial exhaustiva por gobiernos con la capacidad de abrir esos archivos. Los testigos envejecieron, muchos murieron, y las preguntas quedaron enterradas en la arena. Para la historia oficial, los ensayos nucleares en el Sahara causaron un daño ambiental que el gobierno francés reconoció a regañadientes con una ley de compensaciones en 2010. Pero para las familias tuareg, que aún hoy preguntan por qué sus abuelos enfermaron y murieron pudriéndose en vida sin que nadie les diera una explicación, la historia oficial tiene una fosa común del tamaño del desierto. En la región del Fezzan, en el profundo sur de Libia, y extendiéndose hacia las antiguas fronteras de fuertes romanos como Bun Jem y Girza, existe un sistema de estructuras subterráneas que los arqueólogos conocen desde hace décadas, pero cuya escala total desafía la comprensión moderna. Un laberinto bajo la arena que pocos se atreven a explorar. Conocidas localmente como fogaras, estas estructuras no son simples pozos, sino una colosal red de túneles subterráneos y ejes verticales excavados directamente en la roca por la antigua civilización de los garamantes. Las aberturas en la superficie tienen apenas unos metros de diámetro, con paredes perfectamente perpendiculares que caen hacia la oscuridad absoluta, conectando miles de kilómetros de canales subterráneos construidos para robarle agua fósil al corazón del Sahara. Desde el punto de vista arqueológico, lo inquietante de estos pozos es el costo humano de su creación. Cientos de miles de toneladas de roca fueron extraídas a mano en condiciones de calor extremo y asfixia. La literatura histórica romana y los hallazgos en las tumbas garamantes circundantes sugieren que esta maravilla de la ingeniería fue construida por un ejército de esclavos subterráneos. Muchos de los que bajaron a cavar en la oscuridad jamás volvieron a ver la luz del sol, convirtiendo a los canales en sus tumbas de facto. Pero el verdadero misterio moderno es que este inmenso inframundo nunca ha sido mapeado en su totalidad. El Fezzan libio fue territorio de acceso casi imposible durante las décadas de la dictadura de Gaddafi
Y hoy, en el contexto del conflicto y la guerra civil libia posterior a 2011, es una zona prohibida para la arqueología. Investigaciones topográficas completas han sido abandonadas, dejando los diarios de los primeros excavadores como única referencia. Hoy en día, las bocas de miles de estos pozos siguen abiertas en el desierto, tragando arena y silbando con el viento, a profundidades indeterminadas, sin mapas, sin que nadie sepa exactamente hasta dónde llegan en la oscuridad, ni cuántos restos humanos descansan en el fondo, en pozos cuyas preguntas el mundo moderno simplemente no puede ir a responder. En los archivos de la exploración del Sahara, los diarios de Laszlo Almasy, el hombre que inspiró la novela El paciente inglés, siguen siendo objeto de fascinación y controversia. Entre 1932 y 1939, Almasy cartografió los rincones más inaccesibles del desierto libio y egipcio, documentando sus hallazgos en cuadernos de campo repletos de rutas y oasis perdidos. Lo que el historiador Saul Kelly documentó en su exhaustivo libro La caza de Zerzura es que detrás de esta aparente búsqueda arqueológica se ocultaban secretos mucho más oscuros. Almasy y sus colegas de expedición no solo estaban buscando ruinas, estaban levantando la cartografía de valles ocultos y fuentes de agua subterránea que no figuraban en ningún mapa occidental. El misterio en torno a Almasy radica en los registros que nunca se hicieron públicos. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, las viejas amistades del desierto se rompieron. Mientras sus antiguos colegas británicos formaron el Grupo del Desierto de Largo Alcance, Almasy utilizó sus conocimientos más íntimos y secretos del Gilf Kebir para guiar a los espías alemanes del general Rommel a través del infierno de arena. A día de hoy, los investigadores señalan que en los archivos europeos de Almasy hay vacíos deliberados, rutas que borró de sus mapas oficiales y escondites topográficos que prefirió guardarse para sí mismo por razones estratégicas. Pasadizos en la roca que él conocía de memoria, pero que se negó a poner en papel. Para la historia oficial, Almasy fue un explorador brillante y un espía de guerra. Pero para quienes han estudiado las extrañas lagunas en sus cuadernos de la expedición de 1932, queda claro que encontró en el desierto profundo algo más que arena, llevándose a la tumba las coordenadas de lugares cuyas entradas, bajo las tormentas del Sahara, nadie más ha vuelto a encontrar. En 2011, el arqueólogo David Mattingly y un equipo de la Universidad de Leicester anunciaron lo que fue calificado como el descubrimiento más importante en la arqueología sahariana de las últimas décadas. Utilizando imágenes satelitales avanzadas sobre una zona remota del suroeste de Libia, el equipo logró ver, a través de la superficie del desierto, lo que el satélite les devolvió no fue arena vacía, sino el esqueleto de un imperio fantasma. El escaneo reveló más de 100 estructuras de asentamientos humanos previamente desconocidos. Castillos de adobe, calles, plazas y sofisticados sistemas de irrigación esparcidos por kilómetros y enterrados por el tiempo, pertenecientes a la enigmática civilización de los garamantes. El descubrimiento probaba que el Sahara profundo escondía secretos arquitectónicos masivos justo debajo de la superficie. Pero a principios de 2011, mientras el equipo realizaba las primeras confirmaciones físicas sobre el terreno, estalló la sangrienta guerra civil en Libia. Los arqueólogos tuvieron que ser evacuados de emergencia y el proyecto quedó abandonado de la noche a la mañana. Lo inquietante no es solo lo que el satélite ya encontró, sino lo que la guerra se está tragando. Más de una década después, con Libia sumida en la inestabilidad, la zona de estos hallazgos sigue siendo un territorio peligroso e inaccesible para la ciencia. Hoy en día, las imágenes desde el espacio demuestran que hay inmensas ciudades durmiendo bajo el Sahara, pero están en una zona de exclusión donde nadie puede entrar.
Hay algo masivo bajo la arena que el satélite vio. Y por culpa del conflicto humano, es muy probable que lo que sea que esté allá abajo se quede a oscuras para siempre. El Sahara no es un desierto vacío, es un archivo. Y la mayoría de sus páginas todavía están selladas.